Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro tema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por este día que nos da de sábado, de poder estar reunidos como iglesia, en el nombre de tu Hijo amado, para estudiar tu palabra. Te suplicamos que el Espíritu Santo nos acompañe allí donde cada uno de nosotros estamos, y también donde estamos, que tus ángeles nos rodeen. Todo sea para la gloria y la honra solamente de tu nombre siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, otra vez un saludo para nuestro querido hermano Manuel, para la hermana Cristín, para Carlos y para el hermano Dani también. Hoy vamos a tomar un tema que me ha parecido muy interesante y quisiera compartirlo con ustedes, porque se trata de Jeremías. Jeremías era una persona muy singular. A mí me gustó mucho estudiar un poco su biografía, su historia, su contexto. El título se llama Jeremías capítulo 13 y los puestos de avanzada. ¿Hay alguna relación entre la experiencia que tuvo Jeremías de esa que vamos a narrar ahora y lo que tenga que ver con los hijos de Dios del tiempo del fin? Creo que sí, hay experiencia. Vamos a leer el capítulo 13 para primero entrar en su contexto. Y del capítulo 13, del verso 1 hasta el verso 11, dice así, y leo. La señal del cinto podrido, se llama esta enseñanza, esta parábola. Verso 1 dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. El Éufrates es el río de Babilonia, no estaba cerca. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lados del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Interesante la experiencia de Jeremías. La pregunta es, ¿quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió entre el año 626 y el 586 aproximadamente, unos 600 años antes de Cristo. En Judá, Jerusalén, vivió también en Babilonia, estuvo, y también en Egipto, donde allí murió. Jeremías fue un importante profeta del Antiguo Testamento, cuyo ministerio se desarrolló en el reino de Judá durante el periodo del rey Josías y posteriormente durante el reinado de otros reyes, por ejemplo, Sedequías. Y también profetizó sobre el juicio divino contra el pueblo de Judá por su idolatría y desobediencia, advirtiendo de la destrucción de Jerusalén y el exilio. Las 10 tribus del norte ya no existían. Hacía poco que se habían, unos 150 años atrás, 180 años atrás, se habían destruido por los asirios las 10 tribus del norte. Ahora quedaban las 2 tribus del sur.
o lo que quedaba del pueblo de Israel. Entonces, para que nosotros tengamos una idea, este hombre vivió en ese contexto. Él vivió en la época de la decadencia del reino de Judá, marcado por la idolatría, la injusticia social y la desobediencia a la ley de Dios. Su ministerio, porque Dios lo llamó a Jeremías a ser profeta desde su juventud, y le encargó anunciar el mensaje de juicio y arrepentimiento al pueblo. La profecía de Jeremías, que profetizó sobre la destrucción de Jerusalén por los babilonios, el exilio del pueblo de Judá y el futuro retorno a la tierra prometida. Jeremías decía, señores, ustedes son tan malos y han desobedecido tanto la ley, pero tanto la ley de Dios, y se van a pos de dioses, de ídolos, se han mimetizado con todo el paganismo que nos rodea acá, que Dios ha decidido castigarlos. Y va a mandar a un rey del norte, y va a venir y los va a destruir. Y los va a destruir y va a destruir todo lo que conocemos acá. Eso le dijo primero a los líderes, a los líderes. Pero los líderes no querían entender. Entonces le decía, para evitar tanta destrucción, hagan una cosa. El Señor me dijo, entréguense, ríndanse ante los babilonios. No ofrezcan resistencia. Y ellos peor, ellos siempre, como los judíos, decían, no, que Dios pelea con nosotros siempre, siempre va a estar de nuestro lado. Tenemos su templo, era el templo de Salomón. Tenemos este templo. Acá se hacen los sacrificios que solamente se hacen a Dios, al Dios verdadero, y Dios los acepta. Entonces Dios no nos va a permitir que nosotros tengamos esa suerte. Y entonces Jeremías dice, voz de Dios me dijo, ustedes han desechado la obediencia, ríndanse. Y ellos decían, no nos vamos a rendir. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer alianza militar con el rey del sur, Egipto. Y entre Egipto y nosotros vamos a pelear contra el rey del norte y les vamos a vencer. Y él dijo, no. Eso eran los dirigentes. Pero cuando los dirigentes no podían convencer, el pueblo se levantó contra Jeremías. Entonces Jeremías le dijo, entonces ahora por cuanto era lo que yo dije para los dirigentes, ahora como el pueblo se unió en apostasía con los dirigentes, esto va a ser peor todavía. Ahora Dios me mostró que va a arrasar este pueblo. Entréguense, no ofrezcan resistencia. El Señor los llevará a Babilonia y los traerá de nuevo. No, Jeremías no. Bueno, ese fue lo que profetizó Jeremías. Jeremías fue rechazado por muchos en el pueblo y sufrió persecución por predicar un mensaje que no era popular. Fíjense ustedes que qué tan impopular era que a él le pasó de todo. Jeremías es el autor del libro de su nombre, del que estamos leyendo, que contiene su profecía, mensajes y oraciones. Y también se le atribuye la autoría del libro de Lamentaciones. Por eso a él se le llama el profeta llorón, porque él se lamenta continuamente y el libro de Lamentaciones está escrito por él. Era un pueblo tremendamente duro, no entendían, cabezones, cabezota, como se diga, y no querían entender que Dios no iba a pasar por alto la apostasía que ellos habían cometido durante tantos años. Jeremías es considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y su mensaje de juicio y esperanza sigue siendo relevante hoy en día porque él escribió lo que nosotros conocemos como un tipo, porque la misma actitud al final del tiempo del pueblo de Israel espiritual va a ser castigada por Babilonia. De la misma manera que había sido castigada por Babilonia en la antigüedad, la Babilonia imperial, la Babilonia del rey Nabucodonosor. Dicen que el profeta Jeremías fue en la antigüedad el que más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos y en ser incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte se reconoció, o el pueblo reconoció, la gran santidad de este profeta, claro, después de muerto. Pero en vida no lo querían ni ver. Durante el reinado del rey Josías, Dios llamó a Jeremías y le explicó que había sido preordenado, o sea, antes del nacimiento, ahora vamos a leer, antes del nacimiento, ya Dios lo había señalado a él.
para ser profeta a las naciones del mundo y predicar el arrepentimiento al reino del sur o al reino de Judá. ¿Por qué Jeremías era considerado un profeta llorón? ¿Por qué? Porque era evidente que su corazón estaba roto, era muy ferviente. Después de clamar al Señor durante gran parte de los 52 capítulos de su libro, Jeremías escribe otro libro llamado Lamentaciones, que simplemente significa llorando. Es el significado del libro. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Israel todavía no se ha vuelto a su Dios, por lo que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que sus ejércitos vendrían a conquistar a Judá y llevar a Israel al exilio durante 70 años. ¿Y qué cosas malas le sucedieron a Jeremías en la Biblia? Muchas. Por ejemplo, le sucedieron desgracia porque se lo opusieron ferozmente. En Jeremías 18:18, lo leemos rápidamente, un versículo dice así, 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Eso era lo que el pueblo pensaba de Jeremías. No queremos, no vamos a atender sus palabras. En Jeremías 20, del 1 al 2, ahí cerquita, dice así. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Por predicar, látigo y cepo. Y en Jeremías 20, de verso 7 al 10, dice así, el mismo capítulo. El lamento de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Por todo lo que le pasaba a Jeremías, él decía, tanto problema que me trae en mi vida todo esto que me manda Jehová a predicar, que ya no quiero predicar. No voy a predicar más, porque esto es problema para mí. No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mayor era el deseo de servir a Dios que lo que le traía como consecuencia servir a Dios. Esa era la experiencia de Jeremías. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se ensañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías fue un joven llamado por Dios a los 20 años. El primer llamado de Jeremías era cuando era un joven. Por medio de la elección de hoy, los jóvenes notarán que Dios puede y quiere utilizar personas aparentemente débiles para dar su mensaje de esperanza al mundo. Jeremías fue fiel a su llamado y predicó el mensaje de Dios, aunque fue rechazado por todos. Fíjense ustedes que Jeremías en el capítulo 1, es el llamado de Jeremías. Este llamado es cuando él tiene 20 años. Del verso 4 al 10 dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, él tenía 20 años. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
ya en el vientre de su madre, su mamá embarazada, y ya Dios lo había elegido a él para ser profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Este era Jeremías. Ahora hablemos del cinto de lino. Jeremías era hijo de sacerdote. Él era de la familia de Leví. Era una persona para Dios que por linaje él tenía todas las características para ser un sacerdote de la orden de Leví o para tomar el levirato. Pero el cinto de lino tenía una particularidad. Para los hebreos, el cinto de lino era una prenda de vestir con un significado tanto práctico como simbólico. En primer lugar, era una prenda funcional que ayudaba a ceñir la túnica y mantener las vestiduras en su lugar, lo que hoy conocemos como el cinturón, ¿sí? Especialmente durante las actividades que requerían movimiento. Además, el lino era un material asociado, el lino, con la pureza y la santidad, y se utilizaba en la vestimenta de los sacerdotes, lo que le otorgaba un carácter ritual. ¿Qué simbolizaba el lino? La pureza y santidad. El lino, al ser un material blanco y limpio, simbolizaba la pureza y la santidad, características deseables en el ámbito religioso. En la vestimenta sacerdotal, el cinto de lino era parte del atuendo ritual, lo que confería un significado especial y lo vinculaba con el servicio a Dios. En el contexto del profeta Jeremías, el cinto de lino también se usó como una lección objetiva para representar la identidad de Judá como pueblo elegido de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, el lino fino, que se relaciona con el cinto, representa las acciones justas de los santos, evidenciando la conexión entre la vestimenta y la conducta. El uso práctico que se daba al cinto se utilizaba para ceñir la túnica, evitando que se deslizara o estorbara al realizar diversas actividades religiosas de los sacerdotes. El cinto permitía ajustar la ropa a la cintura, proporcionando comodidad y movilidad. Voy a compartir una imagen, ¿sí? Que nos muestra, a ver si puedo compartir acá, tengamos una idea de lo que era la vestimenta de los sacerdotes. Ustedes ven ahí, ¿verdad? La imagen. Esto era la vestidura del sumo sacerdote. Y a la mitad en la cintura, voy a hacer un zoom, estaba el cinto, este que usaban los sacerdotes. Esto figuraba, entre otros, todo era lino, ¿sí? Para uso religioso. Esta era la figura que se utilizaba para los levitas para ministrar en el santuario. Y el cinto era una parte también que está en el Éxodo 28:8. Vamos a leer Éxodo 28:8. Ahí habla del cinto de lino, el cinturón de lino. 28:8 dice, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esa era la parte del atuendo del sumo sacerdote. Después, nosotros tenemos, perdón, en resumen, el cinto de lino para los hebreos era más que una simple prenda, era un símbolo de pureza, santidad y conexión con lo divino, además de ser una prenda funcional para el uso diario de los sacerdotes. El cinto es un adorno,
tiene su lugar cerca del corazón. Además, formaba parte de la vestimenta del sacerdocio levítico. Y Jeremías era uno de ellos. De ese modo, Dios había adherido estrechamente a sí mismo a ese pueblo que debía realzar su gloria y servirle. Pero ahora acá viene otra fase de esta lectura que hemos hecho. Dios le manda a Jeremías y le dice: Jeremías, cómprate un cinto, te lo pones. Perfecto. Y después, fíjense en el versículo 13:3, dice: vino a mí segunda palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ustedes saben que el reino de Judá estaba pegado prácticamente al mar Mediterráneo, pero Babilonia, lo que hoy es Irak, Babilonia estaba situada a unos 90 kilómetros al sur de Irak, lo que es hoy Irak, ¿no? Estaba a unos 1030 kilómetros de distancia. Y Dios le dice: sácate el cinturón, sácate el cinto y vete a Babilonia, al río de Babilonia. Y llega allá y escóndelo en una peña cerca del río, ahí para adentro lo escondes y te vuelves. Ese viaje en camello, no habían viajes solitarios, siempre iban caravanas. En la época de Jeremías iban caravanas. Caravanas, tú tenías que tomar una caravana y un grupo de gente, porque el viaje era muy árido, muy duro y no se podía hacer solo. Y en camello se tardaba entre 3 y 4 meses de viaje. O sea que él se hizo un viaje de 1000 kilómetros mínimo de ida, solamente para llevar el cinturón, meterlo en la peña del río y después otros 1000 kilómetros, otros 3, 4 meses de nuevo para regresar a Judá. Eso era lo que él hizo y él obedeció. La distancia entre Judá y Jerusalén era, como dijimos, más de 1000 kilómetros. Sin embargo, en los tiempos de Esdras, ¿se acuerdan que cuando después del exilio regresaron? Esdras se tardó, estuve averiguando, casi 1500 kilómetros y se tardaron mínimo 5 meses. ¿Por qué? Porque Esdras venía con niños y ancianos, el viaje más lento. A veces las campañas militares tardaban menos porque eran soldados y iban con un propósito y era gente fuerte, gente preparada y lo hacían quizás un poco menos de la mitad del tiempo, pero 2 meses lo tenían que hacer. Pero Esdras, en esa distancia de Babilonia para Judá, tardaron entre 4 y 5 meses. Otros estiman que el viaje de lo que nosotros conocemos como los Reyes Magos o los Reyes del Oriente, que venían de Babilonia, que viajaron en camello, tomó alrededor de 90 días, entre 2 y 3 meses. ¿Sí? La velocidad de viaje dependía de los factores como el terreno, el clima, la composición del grupo y la gente, obviamente, que iba, ¿no? Por supuesto. ¿Qué significa Babilonia? ¿Por qué Dios le dice, por qué no le dice: no, Señor, ¿por qué no me manda un río más cerca? ¿No hay un río más cerca? Hay más de 1000 kilómetros de ida en camello, más otros más de 1000 kilómetros de vuelta. ¿Para qué? Podía ir acá al río Jordán o otro río más cerca. Los ríos de Egipto estaban más cerca todavía. Pero Dios lo manda a Babilonia, porque tenía un significado. Babilonia, en la época del tiempo de Jeremías, tenía un significado concreto, era el imperio que dominaba, por eso Dios, supongo, le habrá mandado, porque quiero que aprendas de ellos.
Y eso tiene una connotación porque Babilonia, el tiempo del fin, también tiene características propias que no la tiene ningún otro sistema o gobierno religioso. Apocalipsis capítulo 17, del 1 en adelante, del 1 al 6, vamos a entender un poco lo que el apóstol Juan habla de Babilonia. Babilonia, el tiempo del fin, retoma el control de este mundo, especialmente en el ámbito religioso. Lo toma en el ambiente político, en el ambiente, en todas las otras áreas, pero especialmente en el religioso, que es lo que nos atañe hoy. En el capítulo 17, Juan describe un poco a Babilonia y dice así: vino entonces, verso 1 del capítulo 17 de Apocalipsis, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. En el momento cuando se escribe la característica púrpura y escarlata, el color púrpura estaba solamente dedicado y utilizado por la realeza. Y el escarlata era el color de los sacrificios o del sacerdocio. O sea, era reina, o sacerdotisa. Es decir, tenía el control político y religioso. Por eso tiene esa característica. Y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas. O sea, tenía todo lo que quería tener, mucha riqueza. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa. El cáliz de oro era la copa de oro en el sentido religioso, ¿sí? Lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todo estaba ahí. Y cuando le daba de beber a las naciones, y las naciones, como dice el versículo 2, se han embriagado con el vino de su fornicación. Las naciones se embriagaban, se emborrachaban, porque Babilonia les daba de sus inmundicias, de sus idolatrías, de sus pactos de sangre, de sus espiritismo, de sus engaños, de sus tratados, ¿sí? Y en su frente un nombre escrito. Esto es lo que el ángel le muestra a Juan y dice: ven acá, yo te voy a mostrar lo que es Babilonia. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Si tú quieres saber de una abominación de la tierra, la que tú tengas en tu mente, tú sabes lo que es una abominación, son los peores pecados que se pueden hacer en la presencia de Dios, los peores, los más graves. Bueno, todos esos pecados han salido de la mente de esa gran ramera. Ella, como se suele decir, ella ha parido todas esas abominaciones por la cual la tierra se llena de inmundicia y de pecado. Sale de la mente de esa gran ramera. Vi a la mujer borracha, ebria de la sangre de los santos. Ha matado a tantos santos y se ha bebido la sangre en su cáliz que hasta se emborrachó. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es Babilonia. En el capítulo 14 de Apocalipsis también tenemos otra característica. En el segundo y tercer mensaje, capítulo 14, verso 8 en adelante, dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo, este es el día del pago, que Dios le dice ahora a Babilonia: tú que has matado a tanto de mi santo, y tú que has llenado a la tierra de muerte, de sangre y de abominación y de pecado, tú eres culpable, ahora quiero que me rindas cuenta. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis vuelve a darnos en el capítulo 18, vamos a mirar ahora el capítulo 18 de Apocalipsis, del 1 al 5, otra característica de Babilonia. Y dice así, verso 1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia es el mundo que se ha rendido a Satanás. Y Satanás ha llenado este mundo con demonios, con aves inmundas, aborrecibles, con espíritus inmundos, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, o han bebido del vino de su fornicación con furor. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ese es Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahora viene la medida de Dios, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y ahora le cae el juicio a Babilonia. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es Babilonia. Y en su momento, cuando el rey Nabucodonosor hizo lo que hizo con Sadrach, Mesach, Abednego, los tres muchachos, con Belsasar o Daniel, eso era apenas una vista de lo que iba a hacer después. Porque le dijo: ustedes no van a orar a Daniel, y a los otros se van a arrodillar ante una estatua, ante mi ego. Ustedes me van a obedecer, me van a rendir pleitesía y adoración. Y solamente un pequeño y diminuto grupo de fieles le dijo no. Ahora, esto es Babilonia. Y Dios le dice a Jeremías: este cinturón, ponlo en una peña en el río Éufrates. 1000 kilómetros de ida en esa época, un viajecito de 3 para 4 meses de ida, y otro viaje de 3 o 4 meses de vuelta. En el versículo de Jeremías capítulo 13, ¿sí? Verso 8 en adelante dice, verso 6, y dice: y sucedió que después de muchos días, ya había regresado él, me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. ¿Te acuerdas, Jeremías, cuando hace un tiempo atrás te mandé que vayas, lo dejes y regreses? Bueno, ahora levántate, ve de nuevo y busca ese cinto. Regresa al Éufrates.
Entonces fui al Éufrates, otro viaje de 1000 kilómetros, Otros 3 meses. otros 3 para 4 meses de ida. Y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Acá el Señor nos quiere decir que todo lo que está relacionado con Babilonia, especialmente lo que es santo y consagrado a Dios, como lo era el cinturón que pertenecía al sacerdocio de Leví, ese cinto que simbolizaba lo que hace un rato leímos, que tenía carácter sagrado. Hoy los siervos de Dios estamos siendo llamados a ser santos, a tener un carácter santo, a separarnos. Pero hay algunos que quieren meterse en la peña de Babilonia, porque Babilonia ofrece deleites, así como ese cinturón. Ese cinturón nos representa a nosotros, a cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, de Israel espiritual. Pero queremos estar allá. Y cuando Dios nos mira otra vez, cada vez estamos más podridos si permanecemos en Babilonia. La hermana Juárez dice así en el libro Desarrollo del Carácter Cristiano en la página 30. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades de despuesto de avanzada, ubicados fuera de ellas. Y Babilonia está representada por todas las ciudades del mundo, especialmente las megaciudades. Pero todas las ciudades del mundo van a alcanzar en su momento el clímax de la alta corrupción que caerá juicio de Dios sobre ellas. En el Evangelismo, página 61, la sierva del Señor nos dice, hay que trabajar en favor de las ciudades, de puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas por estos siervos de los puestos de avanzada para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Y otra vez en el libro Desarrollo del Carácter Cristiano, en la página 12, dice así, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo. Y desde esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. Jeremías estaba como hombre de Dios viviendo en Jerusalén. Jerusalén ya había sido destruida. Y sin embargo, el Señor nosotros nos dice, no te metas en la hendidura del río Éufrates. El río Éufrates, ustedes saben, Apocalipsis 17 nos dice que representa a toda muchedumbre, pueblo, lengua y tribu, toda la gente del mundo. Esas son las aguas. Pero las aguas de Babilonia son las aguas contaminadas por la putrefacción moral, espiritual que existe en Babilonia. Y si tú te metes ahí, vas a terminar inservible, porque eso es lo que dice acá el versículo 7 al final. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Si tú permaneces todavía en las ciudades, es tu decisión. Eso es soberano. Dios la respetará hasta el último momento. Y todos nosotros debemos respetar a cada uno sus decisiones. Pero tú te arriesgas a ser inservible para Dios. Y te expones a que Dios te pase por alto porque tú decidiste permanecer en la hendidura del río Éufrates. Tú estabas llamado como cinturón de lino fino y ser parte de la santidad que tenían los sacerdotes. Y te fuiste y no quisiste regresar de Babilonia por los encantos y deleites que te ofrecía la gran prostituta a todos los habitantes de la tierra, con las abominaciones y las inmundicias que ella le convidaba en el cáliz
de oro. Y sin embargo, nosotros estamos llamados a salir de Babilonia. En la historia de la redención, el capítulo 7, la sierva del Señor dice así: Enoc, toma la figura de Enoc, que se apartó del mundo y dedicó mucho tiempo a la oración y a la comunión con Dios, representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo o de Babilonia. La injusticia prevalecerá en proporción terrible sobre la tierra. Los hombres se entregarán a toda imaginación de sus corrompidos corazones para llevar a cabo su filosofía engañosa y su rebeldía contra la autoridad del cielo. El pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas de los que los rodean y buscará la pureza de pensamiento y santa conformidad con la voluntad divina hasta que su excelsa imagen se refleje en él como Enoc, que es un tipo. Se estarán preparando para la traslación al cielo. Mientras se esfuerzan por instruir y amonestar al mundo, no se amoldarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán mediante su santa manera de vivir y su ejemplo piadoso. Continúa la hermana Juárez y dice: la traslación de Enoc, poco antes de la destrucción del mundo por medio del diluvio, representa la traslación de todos los justos que vivirán en la tierra antes de la destrucción de ésta por medio del fuego. Los santos serán glorificados en presencia de los que los odiaron por su leal obediencia a los justos mandamientos de Dios. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 62, leemos: la abnegación, la humildad y la temperancia requerida de los justos, a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Por eso a nosotros se nos llama a salir de Babilonia espiritual, ir al campo y comenzar reformas. Porque el salir al campo es apenas el comienzo, es el inicio de una transformación del cual el Señor quiere realizar en nosotros. Y tiene que haber transformación tras transformación hasta que seamos moldeados a la imagen del carácter de Cristo. Y es ahí donde comienza un gran capítulo, que es el objetivo principal de los puestos de avanzada al final del tiempo: la educación. Nosotros no estamos acá, por lo que hemos salido de las ciudades, para evitar los castigos de Dios, las inundaciones y todos los granizos y castigos que vendrán en el tiempo de angustia. Estamos para ser educados por Dios. Si hay algo que nosotros debemos entender en el plan de la salvación de la última generación, es que estas personas llegarán a conocer a Dios tan íntimamente, pero tan íntimamente, que soportarán toda prueba y se mantendrán fieles. Y que solamente les interesará conformarse a la voluntad de Dios, aunque les cueste la vida, y entregarán su vida si hace falta, pero no cederán. Por eso el proceso de educación es tan importante. El Señor dice así en la página 13 del libro de la educación: el Señor reveló que la educación debe servir para restaurar en el hombre la imagen perdida de la perfección del carácter de Dios en él. Nosotros teníamos como raza humana, salida de las manos del Creador en la imagen o figura de Adán y Eva, ellos dos, los primeros, un carácter perfecto. Ellos eran la viva perfección en las manos de Dios, recién salidos en la creación. La raza humana tenía ese ideal y ese modelo y esa altura de santidad. Dios la había sacado y hecho perfecta. Ellos decidieron rebelarse, seguir al enemigo y se degeneraron.
Pero Dios desea restaurar de nuevo, nuevamente, la imagen perdida del carácter que tenían Adán y Eva cuando salieron de las manos del Creador. Y esa es la función que Dios quiere que el pueblo del fin entienda cuando tenga que salir de las ciudades. Vengan para que los vuelva a reeducar a ustedes. Para lograrlo, el hombre debía seguir estos 4 pasos. Considerar la naturaleza del hombre, entiende el plan de salvación, el propósito de Dios al crearlo, que era hacerlo una criatura perfecta y feliz, el efecto del pecado en él y en el mundo. Nosotros hemos sido víctimas hereditarias de un pecado de la raza humana en la primera pareja. Y cuarto, el método de Dios o la escuela de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a utilizar para lograr su objetivo? Hay gente que dice, no, no, hermano, yo hasta que no venga la ley dominical, no me muevo. Acá me quedo. Lo hemos escuchado. Hasta que no venga la ley dominical no hago planes. Ellos no quieren ser educados por Dios. Ellos quieren evitar los juicios de Dios. Esta gente no quiere ser educada por Dios. Quieren evitar la persecución. Pero están muy confundidos. Ellos lo único que quieren es que no le caigan los, ¿cómo se dice? Los granizos del tamaño de un talento en la cabeza. Como juicio de Dios. Ahora sí, me voy al campo. Y Dios dice, no, yo te protegeré a ti, pero si tú eres obediente primero. Porque si tú eres desobediente, ¿de qué protección estás queriendo tener de mi parte? Si tú eres hijo de la desobediencia. Nosotros tenemos que aprender a defender el nombre de Dios. En primer lugar, antes que nosotros, el Señor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Pedro 3:15, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si tú vas a tener que dar respuesta a alguien de tu creencia, hazlo con mansedumbre y reverencia. Que vea que tú no eres una persona polémica y que quieres brillar por tu elocuencia y tu discurso para defender tal doctrina, no. Ahí es donde Satanás te quiere, que tú bailes al son de su ritmo y su música. Sé paciente, estudioso, conoce lo que crees y reverente para responder. En el ministerio de curación, la sierva del Señor nos dice, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Si tú crees que educarte significa tener un título, ser contador, ser enfermero, ser lo que tú quieras ser, es la finalidad que Dios quiere que tú seas, tú no has entendido el plan de salvación. Dios quiere que tú seas misionero. ¿Tú has recibido la buena nueva en tu vida? Bueno, compártela. Eso es lo que el Señor quiere. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Este objeto deberían tenerlo siempre presente los padres y maestros cristianos. No sabemos en qué actividad han de servir nuestros hijos. Puede ser que su vida transcurra en el círculo del hogar, tal vez sigan alguna de las profesiones ordinarias de la vida, o vayan a países paganos para enseñar el Evangelio. Pero serán todos igualmente misioneros de Dios, ministros de misericordia para el mundo. Y ahora viene esta cita, y ya vamos terminando. La sierva del Señor le escribe una carta a 2 pastores, pastores Edward Sutherland y Percy McGann. Una carta a ellos, porque eran educadores.
Y la sierva del Señor le dice lo siguiente. Oímos hablar mucho de educación superior en el sentido en que el mundo considera este asunto. Hoy tú te vas a YouTube, mi querido hermano, encuentra máster, eh, licenciatura, online, cursos, preparación, etcétera, incontables, incontables. Hermano Manuel quiere decir algo. Está el micrófono en silencio, hermano. Inferior izquierda, Que ahí no, va. que no está mal, hermano. Como dijo Jesús, dais el diezmo de lo pequeño, todo vale, todo me vale. Pero si yo tengo que ser educado, tengo que ser. Adán y Eva pecaron, debieron ser educados casi 1000 años para volver a ser aceptados para el día de la resurrección, cuando se encuentre con el segundo Adán. Debemos ser educados, absolutamente, necesariamente, indispensablemente. Tenemos que ser educados. Así es, hermano. En el- Completamente de yo acuerdo. estoy en un pueblo de 150 habitantes, me considero como en la ciudad. Estoy preparando para el mes de noviembre para ir con mi hermano Antonio para preparar la finquita y preparar la majada de oveja para dentro de 2 años máximo estar sí o sí allí, pero es que ya quiero ir, cada 3 meses ya quiero ir, tengo que preparar ya con prisa, pero ojo, por fe como Abraham, pero salir, dejar atrás, mirarle. Amén, amén. Completamente de acuerdo, hermano. El Señor no nos dice que no nos eduquemos, pero que, como acabamos de leer la cita anterior, podemos estar en la casa, círculo familiar, cerca o otros países, pero nuestro objetivo supremo, en la educación que tengamos, es ser misioneros. A donde estemos y en el lugar en que nos desarrollemos como personas, en nuestra profesión, la que hayamos elegido, tengamos en mente que para Dios, porque conocemos la verdad, debemos ser misioneros. Entonces dice, pero los que no conocen la educación superior, tal como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, ignoran lo que es. La educación superior implica conformidad con el plan de salvación. Nación, exacto. Implica la experiencia de contemplar diariamente a Jesús y de colaborar con Cristo para la salvación de los que perecen. Por eso ser misioneros. Ahora es el momento de trabajar. El fin de todas las cosas se acerca. La noche viene cuando nadie puede obrar. Esta noche está más próxima de lo que algunos suponen. Y ella escribe, exalten al hombre del Calvario frente a los que viven en pecado. Mediante la pluma y la voz trabajen para disipar las falsas ideas que han tomado posesión de las mentes de los hombres con respecto a la educación superior. A cada obrero Cristo ordena, vayan hoy a trabajar a mi viña para gloria de mi nombre. Presenten ante un mundo cargado de corrupción la bendición de la verdadera educación superior. La verdadera educación superior. Cada creyente debe irradiar luz. Alcanzado, cargado, desanimado y perplejo, se le debe señalar a Cristo, la fuente de toda vida y fortaleza espiritual. Busquen la educación superior que es plena conformidad con la voluntad de Dios. Y seguramente van a recibir la recompensa que produce el aceptarla. Si a cada hora se ubican ustedes donde pueden recibir las bendiciones de Dios, el nombre del Señor será magnificado por medio de sus vidas. Amén. 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 Esta carta fue escrita a los pastores Sadra y Magán en el año 1909, cuando ellos eran directores de la escuela de Madison. Y le dicen, la verdadera educación es que sean maestros espirituales en donde estén. Que lleven a los pies de Cristo a las almas y que ustedes sean ejemplo de lo que predican
para que el nombre de Dios sea magnificado. Si tú te quedas en la peña, en la hendidura, en el río Éufrates, contaminándote con la gente de Babilonia, y te permaneces ahí, Dios te va a considerar que para ninguna cosa sirves. Porque has decidido. Pero si tú te tomas en serio el consejo del Señor y te alejas de Babilonia, entonces, como ese cinturón, como ese tipo de santidad, de servicio para Dios, Dios te preservará y te hará parte del último remanente que Dios tiene preparado para responder a todas las injerencias que Babilonia está preparando para los hijos del Altísimo. Nosotros no quedaremos con los brazos cruzados ni con la boca cerrada. No, el Señor nos mandará a la batalla, al campo de batalla, donde habrá una feroz lucha y guerra verbal, de principios, de ideas, de paradigmas. ¿A quién voy a obedecer? ¿Qué es más valioso? ¿Las delicias que me da Babilonia? Y después, obviamente, los juicios de Dios, o servir al Altísimo en santidad. Babilonia tiene la suerte echada. Ya está definida en la Biblia. Su papel, su trabajo y, por supuesto, su destino. Si nosotros nos quedamos metidos en la hendidura, llegaremos a ser inservibles para Dios. Pero como lo leímos al comienzo, nosotros estábamos llamados para ser un pueblo santo y puro. Que el Señor nos bendiga y tome decisiones pronto. Amén. Se está cerrando el círculo, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo. El corral pronto se va a cerrar y no podrás salir después. Se está cerrando. Ahora podemos salir los que quieran salir, los que decidan salir y trabajen para salir. Porque podrán después querer salir y no podrán tampoco. No podrán, porque ya se cerró. La hermana Juan menciona la montaña, como una montaña se nos vendrán encima aquellos que han dilatado la decisión para el final. Yo recuerdo cuando digo esta frase, no hermano, cuando venga la ley dominical, ahí sí yo me voy a poner ya serio para... Recuerdo varias caras que me aparecen en mi mente, porque varias personas me dijeron exactamente lo mismo. Hasta que no venga la ley dominical, yo no voy a tomar ninguna decisión. Dios cuidará a su pueblo. Qué bonito, qué bonito. Tenga el Señor misericordia de su pueblo. Amén. Y de cada uno de nosotros. Hermano Manuel. La palabra fe en hebreo, perdona, pero es que soy judío de familia, de sangre. Soy un judío asimilado por la reina Isabel la Católica. La palabra fe es emuná. El judío considera que lo mismo que la hermana White, fe, el libro de fe y obras. Fe no, igual que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, fe y obras de la mano. Y la palabra emuná es una fe activa, y el judío es activo, casi que dice, eterno, tú no hagas, yo primero hago y después me merezco la gloria. No, no nos merecemos nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fe y obra. Abraham, nuestro padre. Amén. Está. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos prepare para lo que está por venir, Amén. que viene pronto. Oremos los unos por los otros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da de meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego que puedas darnos esa dicha, Señor, de que podamos ser contados entre tus fieles y lo que podemos servir en tus manos para la predicación del último mensaje de misericordia a este mundo.
Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque somos pueblo rebelde. Perdona nuestras faltas, porque son muchas. Y acuérdate que somos hombres y mujeres mortales y que tú has prometido, Señor, que levantarás a tu ejército para el final del tiempo. Amén. Ayúdanos a ser parte de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un feliz sábado para todos. Queridos hermanos, feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Hermanita Cristín, que el Señor te bendiga. Fuerte abrazo en Cristo, hermano. Hermano Manuel, fuerte abrazo. Hermano Dani, Carlos, fuerte abrazo en Cristo. Y a todos aquellos que escucharán también. Que el Señor les bendiga grandemente y que Él pueda tomar a su iglesia y formar un grupo heterogéneo, sólido en el espíritu para lo que viene. Porque, hermano, lo que viene es muy serio. Que nos preparemos y podamos orar los unos por los otros, porque necesitamos la de oración de los demás. Feliz sábado otra vez, Maranata. Cristo viene pronto y esta tarde a las esta 8:30. tarde, 8:30, vamos a continuar la última parte del libro capítulo 9, Preparación para la crisis final, que es un lindo libro. Nos veremos la tarde, Dios mediante, y otra vez, feliz sábado para todos. Bendiciones. Muchas gracias, hermano. Nada, Gracias. saludos. Bendiciones para todos.